Hola, buenas a todos nuevamente aquí al canal. En el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es, en referencia a un directo que recientemente hizo Víctor Urrutia, el psicólogo del trading, sobre cómo calcular diferentes estadísticos a la hora de analizar nuestra estrategia de trading. eh, mm, Estuve en el directo y vi ciertas dudas a la hora de cómo calcular esos estadísticos básicamente en un Excel, una hoja de cálculo. Lo que he hecho hoy es que lo que vais a aprender en este vídeo es, vamos a crear una estrategia, bueno, vamos a coger una estrategia que tengo yo ya desarrollada y que lleva en funcionamiento muchos años y vamos a calcular dichos estadísticos paso a paso en Excel. Al final del vídeo aprenderéis tanto a calcular la media, la desviación tip, el riesgo de la estrategia, la esperanza matemática. Aprenderemos a calcular diferentes estadísticos utilizando una simple hoja de cálculo. Antes de nada, recordaros que, como siempre, si os gusta este tipo de contenido, por favor, darle un like o un suscribir al canal y así haremos crecer esta comunidad y haremos más vídeos de este tipo que os puedan gustar. Vamos entonces al lío. Bueno, los cálculos los vamos a hacer sobre una estrategia que llevo desarrollando desde hace muchos años. Aquí os muestro la estrategia en Visual Chart, se llama T2 la estrategia, y bueno, es una estrategia que se puede poner también como comprar o vender en Eurostoxx. Como veis el histórico, aquí veis las diferentes compras y ventas de históricos y una estrategia, pues aquí veis la curva y es una estrategia positiva, bastante positiva, aunque tiene bastantes periodos en los que se encuentra prácticamente en horizontal durante un tiempo y luego tiene movimientos al alza o a la baja. Opera bastante y bueno, como opera bastante y tenemos bastante histórico, he decidido coger esta estrategia para utilizarla. Vamos, me he bajado los datos aquí a un Excel. Bueno, en principal no un Excel, he utilizado Google Sheets porque es algo que podemos utilizar cualquiera, porque algunos no utilizan Excel, he decidido utilizarlo en Sheets de Google, que es más sencillo. Y aquí vamos a calcular los diferentes estadísticos de esta estrategia. Como veis, aquí tenemos, para la estrategia tenemos la fecha de entrada, si esa operación fue compra o venta, el precio al que entró y la fecha de salida y el precio de salida. Es decir, esa primera operación, por ejemplo, entró el 5 de julio del 2000, entró corto en 5.047 y salió al día siguiente con una pérdida en 5.143. Bueno, lo primero que vamos a hacer es calcular las pérdidas o las ganancias que hemos tenido en cada operación, ¿vale? Vamos a calcularlo aquí. Vamos a poner el P&L, pérdidas o profit o losses, pérdidas o ganancias. Bueno, ya que estamos en él, vamos a poner pérdidas barra ganancia. Y para ello lo que vamos a hacer es vamos a utilizar una función que se llama si, como yo lo tengo en inglés, es if si esta celda de compra o ventas es compra, si esto es compra, ¿cuál va a ser mi beneficio? Pues mi beneficio va a ser el precio de salida menos el precio de entrada. El precio de salida menos el precio de entrada. En caso contrario, si no es compra, si es venta, ¿cuál va a ser mi beneficio? Va a ser la inversa. El precio de entrada menos el precio de salida. Bueno, pues vemos que en esta operación perdí 96,15 puntos. En verdad esta estrategia lo que opera es un futuro del Eurostoxx. Pues ese 1, 2, 3, vamos a hacerlo sobre un futuro de Eurostoxx. Como un futuro de Eurostoxx podemos coger un mini o un micro que es por 1 o un futuro entero que es por 10. Vamos a asumir que es una estrategia que opera un futuro micro, entonces que es 1 euro por cada futuro, por tanto lo dejamos en 96. Bueno, pues esto simplemente lo copiamos hacia abajo
Y tenemos para las 457 operaciones que tenemos aquí puestas hasta abril del 2000 de este año, todas las pérdidas y las ganancias que ha tenido en cada. Estos serían euros. Vamos, si queréis, seleccionamos. Vamos a seleccionar todos y vamos a cambiarlo al formato euros. Bueno, pues ya tenemos calculado cuál ha sido mi pérdida o mi ganancia en cada una de estas operaciones. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que queremos calcular? Vamos a calcular cuál ha sido, vamos a hacer una gráfica de cuál ha sido la evolución de mis ganancias. Para ello, lo que vamos a calcular es el beneficio acumulado en cada día. Entonces, bueno, vamos a acumulado, beneficio acumulado, vamos a calcularlo. El primer día está claro que es lo que calculamos la primera operación, lo que tenemos en cada operación. Tras la segunda operación, ¿qué es lo que tendremos? Pues lo que hemos ganado en la primera más lo que ganamos, lo que tenemos acumulado más lo que ganamos en la operación. Y así tiramos hacia abajo. Es decir, si vemos hasta el final, esta estrategia lo que ha conseguido a lo largo del tiempo es ganar $5.000. Estamos haciéndolo por ¿cuánto es un futuro? Pues más o menos es, como hemos dicho, que es €1 por punto, pues en este caso hubiésemos arriesgado, o hubiésemos apostado o invertido un nominal de unos 5.000 euros, apalancado, porque los futuros son apalancados, y hubiésemos perdido 96. En este momento hubiésemos invertido un nominal de 5.089 y hubiésemos ganado 175. Vamos a hacerlo a calcular los ratios, pero en porcentaje. Es decir, cuánto he ganado en cada operación en porcentaje. Vamos a calcularlo, es decir, vamos a poner P&L en porcentaje. Y en porcentaje, pues aquí yo selecciono lo que he ganado o lo que he perdido y lo divido entre el nominal. ¿Cuál es el nominal? Vamos a coger siempre el precio de entrada, que es el nominal del valor del futuro al que hemos entrado. Esto lo pondríamos en porcentaje y he perdido un 1,9% con respecto al nominal de la posición que he entrado, es decir, sobre un futuro del Eurostoxx o un futuro micro del Eurostoxx. Nos vamos para abajo, tiramos todo para abajo y tenemos las rentabilidades en porcentaje de cada uno de las operaciones que hemos realizado en esta estrategia. Lo mismo que hemos hecho antes con el beneficio en euros, vamos a ir a hacerlo también con los porcentajes. Vamos a ir acumulando a ver cuál ha sido mi rentabilidad en porcentaje si lo que hiciese es reinvertir las ganancias o las pérdidas que he tenido en la estrategia, las reinvierto en la siguiente operación, tanto si sea positivo como si sea negativo. Entonces vamos a poner aquí P&L acumulado. Y bueno, como hemos hecho antes, la primera operación es lo que tenemos porque es la primera. Y aquí se nos surge la duda de hacerlo. Yo, como me gusta, es hacerlo, como os he comentado, en forma acumulado. Es decir, ¿qué es lo que ganaré, lo que llevaré acumulado en esta operación?
Pues yo lo que me gusta calcular, puedo hacerlo, aquí se pueden hacer dos formas, con una media aritmética, es decir, ir sumando simplemente los P&Ls, o con verdaderamente como me gusta a mí, que es con una media geométrica, es decir, donde se van reinvirtiendo. Vamos a asumir que vamos reinvirtiendo, o vamos a hacer primero de una forma sencilla, que es simplemente de una forma aritmética, que sería sumando, como hemos hecho igualmente antes, sumando la rentabilidad que tenemos más la que hemos obtenido. Y así calcularíamos cuál es nuestra rentabilidad acumulada. Y como vemos que acumuladamente hemos conseguido un 180% de rentabilidad en 20 años. Pero esto en verdad no es así, porque en verdad si reinvertimos nuestro capital, nosotros ganamos sobre lo que tenemos. Vamos reinvirtiendo sobre las ganancias, vamos ganando esa rentabilidad o vamos perdiendo si la operación es negativa. Por tanto, lo que a mí me gusta, y vamos a llamarlo también P&L acumulado, es la reinversión. Y hemos dicho que la primera va a ser la misma, eso está claro, pero ¿cómo calculamos cuando es rentabilidad acumulada? La fórmula que utilizaremos es 1 más la rentabilidad que tenemos acumulada porque estamos reinvirtiendo 1 más la rentabilidad que hemos conseguido en la operación, y a eso le restamos 1 para que nos lo ponga en porcentaje. Vamos a ponerlo en decimales. Y tiramos hacia abajo. Vamos a ver la diferencia al final. Y la reinversión nos proporciona una renta, como verdaderamente lo que hacemos. Es decir, aquí lo que estoy haciendo es, imaginemos que yo tengo $100. Vamos a hacerlo aquí. Yo tengo $100 y gano un 1%. Por tanto, gano un 10%, pues tendré después 110. Si yo reinvierto estos 110, o sea, aquí gano 10, un 10%, y tengo 110. Si en la siguiente operación gano un 10%, no estoy ganando $10, estoy ganando un 10% de estos 110. Por tanto, ¿cuánto ganaré? $11. Por tanto, tendré 121. Es decir, estoy reinvirtiendo mis beneficios en la siguiente operación. Así es como principalmente todos solemos operar. O es más, si tú tienes una acción y la acción sube un 10% y al día siguiente sube otro 10%, no has ganado un 20% sobre el nivel inicial, has ganado más, porque el 10% del segundo día es sobre las ganancias que ya tenías acumuladas del primer día. Por tanto, yo suelo utilizar más como reinvierto mis ganancias, tendremos en cuenta solamente este P&L, y pues lo vamos a ocultar, porque no nos interesa, no nos aporta, y a mí verdaderamente el que me gusta es este. Bueno, pues ya tenemos calculado cuáles son mis beneficios, tanto monetarios como en porcentaje. Decir que cuando hemos calculado el beneficio acumulado, aquí sí que no hemos tenido en cuenta la reinversión. ¿Por qué? Porque lo hemos calculado simplemente sobre un futuro siempre. Y los futuros, pues, cada vez valen un valor. ¿Vale? Cada vez valen un valor. Pero en porcentaje, esa sería la rentabilidad correcta si pudiésemos operar fracciones de futuros, o operamos en un lotaje o una cantidad de futuros suficientemente grande que nos permita hacer esta reinversión de las ganancias. Es decir, si yo opero 100 futuros o 10 futuros,
fácilmente puedo hacer esta reinversión de las ganancias. Bueno, pues ya tenemos este P&L acumulado y lo que vamos a hacer es simplemente, bueno, primeramente vamos a graficarlo. Insertar chart. Y aquí tenemos la evolución de mi estrategia en el largo plazo. Bueno, como veis, es una estrategia que tiene una evolución bastante positiva, la llevo esperando prácticamente desde el 2000, digamos 2010 más o menos, 2010 más o menos, 2010, 2011, es desde cuando la llevo operando. El resto es, digamos que es backtest, digamos que el backtest sería esta primera mitad de tiempo y el resto es en real. Bueno, vemos que es una estrategia que funciona bien, ¿vale? Pues bueno, pues sabiendo estrategia, vamos a calcular los estadísticos que estaba comentando Víctor en su vídeo y vamos a ver cómo los calculamos. Vamos a utilizar siempre, vamos a utilizarlo siempre sobre porcentajes, digamos, o sobre euros. Bueno, vamos a calcularlo sobre porcentajes primeramente. Lo primero que vamos a calcular, como esto no lo vamos a necesitar, bueno, vamos a irnos para acá. Y aquí lo tenemos, lo que necesitamos. Primero lo que vamos a calcular lo que nos es la ganancia media. La ganancia media. ¿Cómo calculamos la ganancia media de nuestra estrategia? Pues bueno, utilizamos la fórmula de Excel o de Sheets que se llama media, que aquí como está en inglés será average, y calculamos la media de mis pérdidas y ganancias. Selecciono toda la columna F y calculo la media de mis pérdidas y ganancias. Es decir, de media, vamos a ponerlo porque es como esto es en euros, yo gano un 12%, vamos a calcularlo en euros y en porcentaje. En euros gano 12,14 12 euros de ganancia media por operación y en porcentaje simplemente es copiar la fórmula, pero en la columna va a ser la columna de P&L en porcentaje. En vez de la columna F de antes, va a ser la columna H que teníamos. ¿Vale? Entonces, calculamos si esto es en porcentaje, vamos a ponerlo en porcentaje. De media, mi estrategia gana un 0,40% cada vez que entro en la operación, ya sea largo o corto, de media gana un 0,40%. Bueno, ya tengo mi ganancia media de todas. Vamos a ver cuál es mi de media general. Vamos a poner esto media, ganancia media, vale. Vamos a dejarlo así. Después vamos a calcular, yo tengo operaciones ganadoras y operaciones perdedoras, ¿vale? Entonces, vamos a calcular cuál es mi ganancia media las veces que gano y cuál es mi pérdida media las veces que pierdo. La ganancia vamos a poner el P&L medio de las operaciones positivas y el P&L medio de las operaciones negativas. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver cómo calculo esto.
Aquí para calcular esto utilizaremos la fórmula que se llama si media si, o en este caso será, como es en inglés, average if, ¿vale? Y lo que quiero calcular es la ganancia media si, ¿en qué columna hemos hecho primero en euros? Si la columna F es mayor que 0, ¿vale? Calcúlame la media de esa columna F, de los valores de la columna F que son mayores que 0. Y me dice que de media cuando gano, vamos a ponerlo en euros, cuando gano 114 euros. Lo mismo vamos a hacer, pero en vez de la columna F, hemos dicho sobre la columna H. Cambiamos todo a columna H. Y lo ponemos en porcentaje. De media cuando la operación es positiva, gano un 3,59%. Aquí lo que simplemente voy a copiar, pero ahora modificaré, que en vez de que ser mayor que 0, lo pongo menor que 0. Y aquí en vez de mayor que 0, menor que 0. Es decir, lo que me está diciendo esto es que cuando la operación es perdedora, de media pierdo 37 euros o en equivalencia un 1,18% es lo que pierdo. ¿Vale? Con esto ya tenemos mi ganancia media, la media de los profits, la media de las pérdidas. ¿Vale? ¿Qué más vimos que explicaba Víctor en su vídeo? Bueno, otra cosa que necesitamos es el número de operaciones. Vamos a calcularlo aquí. Número operaciones. El número de operaciones pues simplemente va a ser contar cuántas operaciones tengo. Sería contar, o en este caso como es en inglés sería contar pues todos estos. Hay 455 operaciones. ¿Vale? Entonces, es decir, resumiendo, vamos a resumir. Mi ganancia media son 12 euros, 12 puntos, que como hemos dicho que es uno cada punto, son 12 euros. 12 puntos por operación, que es un 0,40. Mi PIA en el medio, los días que las operaciones que gano, lo que gano es 114 puntos, es decir, como hemos dicho que es un euro, 114 euros o un 3,59%. Las veces que pierdo, de medias, pierdo 37 puntos, que son 37 euros o un menos 1,18%. Lo siguiente que tendríamos que calcular sería el ratio beneficio-pérdida o riesgo-beneficio, lo que queráis, uno de la beneficio-pérdida. Vamos a llamarlo como lo llamó él, riesgo-beneficio, que es como lo llamó él en su vídeo. Y este ratio simplemente es dividir en verdad aquí en esta estrategia no tiene un stop loss prefijado. El stop loss viene determinado por el parámetro del mínimo que ha tenido el índice en el momento de la entrada. Entonces no es un stop loss
fijo, sino que sería más bien un stop loss variable. Para calcular aquí lo que vamos a hacer es el ratio de riesgo-beneficio, lo que vamos a hacer es, vamos a hacerlo por las medias. ¿Cuál es mi riesgo medio? ¿Cuánto pierdo? Cuando pierdo, que hemos dicho que es 37 puntos, dividido entre cuánto gano de media cuando gano. Hemos dicho, esto lo pondríamos en riesgo de beneficio y vamos a ponerlo el número así, 0,33. Es decir, que de media gano 3 veces más, o vamos a decirlo al contrario, de media pierdo 1/3 de lo que gano. Es decir, de cada, digamos que el ratio beneficio sería 1,3 más o menos, que sería por cada operación, por cada euro que invierto, ¿vale? Porque si invierto 1 euro en cada operación, por cada euro que pierdo gano 3 de media. Sería más o menos esa la proporción. Por cada riesgo, por cada euro que puedo perder, tengo la posibilidad de ganar 3. ¿Qué más tenemos que calcular? Lo siguiente que vamos a hacer calcular son las probabilidades de éxito o probabilidades de fracaso, ¿vale? Más o menos con el ratio esto lo hemos hecho en plan monetario, pero vamos a calcular probabilidades. Esto como no es en euros, vamos a separarlo un poco, igual que el número de operaciones no es en euros ni en porcentaje. Vamos a separarlo un poco. ¿Vale? Lo siguiente que hemos dicho que vamos a calcular es la probabilidad de éxito y vamos a también calcular la probabilidad de perder. Vamos a poner la caligrafía igual. Hemos dicho que probabilidad de ganar y la probabilidad de perder. Bueno, lo que vamos a hacer, ¿cómo calculamos una probabilidad de ganar? Pues contaremos cuántas veces he ganado dividido entre el número total de operaciones que hemos hecho. Bueno, pues vamos a calcularlo. Y esto me da 150. Ya hemos dicho, del total de operaciones hemos tenido 150 operaciones ganadoras. Lo mismo, vamos a copiar aquí abajo. Vamos a copiar la fórmula, control C, control V, pero en vez de operaciones mayor que 0, hemos dicho que queremos que sea menor que 0. ¿Vale? Pero para calcular la probabilidad lo tendremos que dividir cada una de ellas entre el número total de operaciones que teníamos aquí, 455. Lo dividimos entre el número total de operaciones que tenemos aquí, 455. Y esto lo ponemos en porcentaje, que más o menos es lo que habíamos comentado el ratio anteriormente. El ratio este riesgo-beneficio. Perdemos o ganamos el 32% de las veces y perdemos el 67% de las veces. ¿Esto para qué nos sirve? Para calcular lo que comentaba de la esperanza matemática. Vamos a calcular la esperanza matemática. Esperanza matemática. ¿Y cómo se calcula la esperanza matemática? Pues hemos dicho que es lo que gano de media cuando gano por mi probabilidad de ganar más lo que pierdo de media cuando pierdo por mi probabilidad de perder, que son los 12, 14 que hemos calculado antes, que era mi ganancia media.
O sea, al final la esperanza matemática es mi ganancia media en todas las operaciones, como queda comprobado. Pero bueno, aquí lo vemos claramente con una fórmula matemática de la esperanza matemática, que es la probabilidad de ganar por lo que gano de media, más la probabilidad de perder por lo que pierdo de media. Que son los 12,14 euros que hemos calculado antes, que sería el 0,4%. Mi esperanza es ganar un 0,4% de media en cada operación. ¿Vale? Ya tenemos las probabilidades del sistema y profit factor, tenemos el riesgo-beneficio y ya está. Ratio riesgo-beneficio, profit factor, que es el inverso, y ya tenemos todo. ¿Qué nos falta ya por calcular? En esta estrategia, el drawdown. Bueno, vamos a calcularlo aquí. Vale, vamos a calcular aquí el drawdown. Para antes de calcular el drawdown, vamos a suponer que cuál ha sido mi capital inicial. Es decir, vamos a suponer que yo en esta cuenta vamos a poner un capital inicial y modificaremos las fórmulas un poco. Capital inicial. ¿De cuánto? Bueno, hemos dicho que estamos operando un futuro en verdad, por el efecto apalancamiento del propio futuro necesitaríamos poco dinero. Con una cuenta de 1000, si imaginemos el primer futuro que compramos eran 5000, en verdad un Interactive Broker es un broker, te suelen coger 10-20% de la posición, 30% de garantías. Vamos a poner que nos cogen un 40%, que son 2000. Entonces vamos a poner que mi capital inicial asumimos que son 2000 euros. ¿Vale? Entonces, sabiendo que ese es mi capital inicial, lo que vamos a hacer es, en el beneficio acumulado, vamos a sumarle 2000, mi capital inicial. Yo aquí tendré mi capital inicial, donde está el beneficio acumulado. Aquí tendré mi capital inicial más lo que he ganado o perdido en esa operación. ¿Vale? Y así ya tenemos mi P&L con mi capital inicial. ¿Vale? Con esto vamos a calcular el drawdown. Bueno, el drawdown, ¿cuál va a ser? Mi capital inicial hemos dicho que es 2000. ¿Vale? Pues en esta primera operación, mi drawdown va a ser, que hemos dicho, capital final, que es 1900, menos capital inicial, que hemos dicho que es 2000, y todo ello lo dividimos entre el capital inicial. Vamos a poner esto en porcentaje. Hemos perdido un 4,8% sobre nuestro capital inicial. Ahora lo que vamos a hacer es calcular el día siguiente. El día siguiente, ¿cuál es lo mismo que hemos hecho, capital final menos capital inicial, partido de... pero como el drawdown siempre lo hacemos desde el máximo anterior, entonces vamos a hacer la fórmula. Capital final, ¿cuánto tengo hoy final? El acumulado, esto, 2079. Menos, lo quiero calcular siempre sobre el máximo que he tenido hasta ahora. Pues vamos a poner el máximo que he tenido hasta ahora. Hasta ahora, ¿cuántos he tenido? 2 operaciones. ¿Correcto? Lo que vamos a hacer también es prefijar esta G3. Vamos a prefijarla, que siempre se mantenga fija, que ponga como momento inicial siempre ese G3, y tendremos que dividirlo, como hemos dicho, entre ese máximo anterior que hemos tenido y ponerlo en porcentaje.
Bueno, mi drawdown ahora mismo es un 0%. ¿Por qué? Porque estoy en 2079, que es mi máximo histórico. El siguiente día, si os dais cuenta, tengo 2121. Sigo estando en máximo histórico, por tanto mi drawdown seguirá siendo 0. El siguiente día tengo 2011. Aquí sí que estaré en drawdown, habré perdido 5,2% desde mi máximo. Desde esos 2121 he perdido un 5,2%. El siguiente día, 2186, como estoy, es más que el 2121, que es el máximo anterior, mi drawdown será 0. Y así tiramos hacia abajo. ¿Vale? Y tenemos los drawdowns que hemos ido teniendo, que tienen esta operativa en cada momento. ¿Vale? Para ello, lo importante es saber cuál es el máximo drawdown de mi cartera o de mi estrategia. Para ello calculamos el máximo drawdown. ¿Cómo se calculará? Pues al final será el mínimo de todos los drawdowns que hemos tenido. El que más bajo sea será el máximo drawdown que podré esperar en mi cartera. Seleccionamos todos y calculamos que nos calcule el mínimo y nos dice que esta estrategia tiene un drawdown del menos 15,6%. ¿Vale? El drawdown al final va a depender, sobre todo en una estrategia apalancada como esta de que es en futuros, la estrategia que utilice futuros, el drawdown va a depender del grado de apalancamiento que tengas. Es decir, aquí vemos que un futuro en un momento de entrada eran 5.000 puntos. 5.000 puntos son 5.000 euros. Si yo hubiese empezado con 5.000 euros, ponemos aquí 5.000, mi drawdown es de un 7,5%. Es decir, el drawdown verdadero de la estrategia es de un 7,5%. Pero por el efecto apalancamiento, que en vez de con 5.000 he ido con 2.000, porque es más o menos lo que me puede exigir con cierto colchón un broker de margen de garantía y también para incrementar mi rentabilidad, el drawdown es del 15% por el efecto apalancamiento, simplemente. Y con esto yo creo que tenemos casi todos los estadísticos ya calculados. ¿Vale? Vamos a hacer un gráfico del beneficio acumulado de mi estrategia para que veáis cuál es la evolución. Y aquí la tenemos. Pues este es el beneficio acumulado de la estrategia desde los 2000 que empezamos. Pues bueno, tiene sus momentos de drawdown. Como vemos, este quizás sea el momento. Aquí quizás tengamos ese momento del 15%, aquí, o en esta caída. Porque los demás en porcentaje ya no es tanto. Esto verdaderamente lo deberíamos poner en forma logarítmica para ver verdaderamente, porque si no lo ponemos en forma logarítmica, estamos asumiendo, si pasar de 2.000 a 4.000 es un 100% de rentabilidad, es doblar. Sin embargo, pasar de 4.000 a 6.000, estamos asumiendo que es la misma distancia en el gráfico, pero en verdad en porcentaje no es lo mismo. Por lo tanto, si utilizamos la escala logarítmica, sí que verdaderamente podremos ver que las distancias son las mismas en cada eso, y esta es la evolución de mi estrategia. Al principio, por el grado de apalancamiento, al ser mayor, es más fuerte la subida y después ya se va estabilizando. ¿Por qué? Porque en verdad tenemos más capital y estamos operando un futuro. Es decir, lo que estamos haciendo es que con 7.000 euros estamos operando un futuro. No estamos, eso está asumiendo una no reinversión que comentamos. Así como en esta otra gráfica del P&L acumulado en porcentaje, sí que estábamos teniendo en cuenta reinversión de lo ganado. Aquí no, aquí simplemente operamos un futuro cada vez. No estamos reinvirtiendo el dinero. Por eso al principio la subida es muy fuerte, por el grado de apalancamiento es mayor, pero con el momento que el grado de apalancamiento se va disminuyendo, la curva se irá aplanando. Por tanto, quizás sería mejor la gráfica verlo aquí, en el P&L acumulado de reinversión. Que aquí lo tenemos. Como he comentado, quizás sea mejor verlo así en el P&L, porque es verdaderamente donde aquí estamos asumiendo una reinversión
como veis, esta estrategia pues tiene momentos de drawdown que hemos dicho importantes, de un 15% o más, depende del grado de apalancamiento que utilicemos. La estrategia en sí hemos dicho que era el 7, pero bueno, vemos que es una evolución positiva y al final, bueno, aquí no estamos principalmente mirando la estrategia en sí, sino el objetivo de este vídeo era analizar o saber calcular los diferentes ratios de esta estrategia. ¿Qué podemos ver en esta estrategia? Pues primero, es una estrategia que tiene un drawdown aceptable, que tiene una esperanza matemática positiva y un ratio riesgo-beneficio positivo, es decir, por cada euro que perdemos ganamos 3, o sea, es un ratio bueno. Es una estrategia que hay que saber llevarla. ¿Por qué? Porque pierde un 67% de las veces, como hemos dicho, es decir, 2 de cada 3 operaciones vais a tener pérdidas y hay que asumirlo, pero en la que ganemos se gana bastante. Pues de ganancia media es un 3,59%, de pérdida media cuando pierdo es un 1,18%. Con esto quería mostraros de cómo calcular los diferentes estadísticos que podéis utilizar de una forma sencilla en vuestro Excel, en vuestra hoja de cálculo, y así espero que haya quedado un poco más claro cómo calcular estos estadísticos. Bueno, espero que haya quedado claro este vídeo que he querido hacer de introducción a cómo calcular los estadísticos de una estrategia. Esto fue en hilo, pues como he comentado, al vídeo que vi de Víctor Ruti, el psicólogo del trading, esta semana pasada, donde mucha gente preguntaba cómo calcular estos estadísticos, que lo veía un poco complicado. Bueno, pues aquí veis de una forma sencilla en un Excel o una hoja de cálculo cómo calcular dichos estadísticos paso a paso. Recordad que si os gusta este tipo de contenido, por favor darle un like, un suscribir al canal y haremos más vídeos de este tipo que os puedan gustar y aporte valor a la comunidad. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.